Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Le agradezco al pastor por esta invitación, de verdad, a Vanessa, una amiga de años, y a toda la Iglesia Dios de la Profecía por permitirme traer la palabra en esta mañana. No sé si ustedes quieren tomar asiento, están libres, gracias. Bueno, me presento un poco, mi nombre es Ana Baloy, soy pastora acá de la ciudad hace 12 años. Conocí al Señor desde pequeña, mi papá también, mis papás me inculcaron el camino del Señor, desde que nací ellos ya conocían al Señor, así que hemos aprendido a amar, a servirle. Me casé hace muchos años, no voy a decir cuántos, mi esposo también es pastor, somos pastores juntos de 5 iglesias que se llama Iglesia Casa de Transformación, en la misma iglesia, en muchas ciudades, estamos acá en Capital, Villa Carmela, Banda de Riosalí, Yerbabuena, Tafí Viejo, así que amamos hacer esto. Y soy mamá de 3 hijos, de Linda, Josías y Victoria, tienen 7, 9 y 11 años. De profesión soy psicóloga social y licenciada en Ciencias Políticas, y toda mi vida trabajé en lo que es un evangelio integral. Aprendí eso de mis papás, de que cuando Dios llega a una vida, quiere bendecirla íntegramente. Así que por eso nos hemos involucrado mucho en lo social. Creamos una fundación que se llama Fundación EPASI, que hace prevención del abuso sexual infantil, que defiende a los niños que son abusados y maltratados. Tenemos otra organización que se llama Tucumán Provida, que impulsa la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los abortos, pero también la prevención del embarazo adolescente. Así que bueno, hemos tratado siempre de llevar el amor de Dios a las personas en todo lugar. Actualmente soy directora del Observatorio de la Familia en la ciudad de Yerbabuena, donde puedo hacer todo lo que ya veníamos haciendo desde la iglesia, de nuestras organizaciones, pero ahora hacerlo desde el Estado. Así que me encanta mi trabajo. Y desde joven yo sentí un llamado al gobierno, sentí que una manera en la que Dios también, un área en la que Dios también quería restaurar y de hecho quiere hacerlo, es el gobierno. Yo pienso así, que si Dios puede transformar una vida, puede sacarla de las adicciones, de la depresión, ¿verdad? Y restaurar una familia, ¿por qué no pensar que la fe que tenemos también puede transformar barrios, ciudades, ambientes y también esferas? Situaciones que nosotros las vemos hoy con mucha oscuridad, pero es a falta de luz. Y la palabra del Señor dice que Él vino a restaurar y a recuperar todo lo que se había perdido. En Lucas 19 dice así, y todo es todo. Poder recuperar la tierra que está tan maltratada, poder recuperar la familia, la economía, los medios, la creatividad, la música, ¿sí? Y también Dios quiere recuperar el gobierno. ¿Para quiénes? Para los justos, para que por medio de sus hijos se manifieste la justicia de Dios en la tierra. Es algo que todavía la iglesia, quizás muchos no la pueden entender, ¿sí? Pero eso nos pasa a los pioneros, que recibimos las primeras piedras al inicio, hasta que después se dan cuenta de que el tiempo nos da la razón, ¿sí? Imagínense que cuando yo empecé a estudiar ciencias políticas, hace muchos años, 2007, la gente decía, ¿cómo esta pastora tenía que estudiar teología, no ciencias políticas? Se equivocó de carrera, pero tenía claro de que mi llamado era en esa área. Entonces con mi esposo lo que hicimos es fundar un ministerio que se llama Ministerio Nacidos para Gobernar, que lo que hacemos es conectar a los cristianos que ya tienen un llamado al gobierno y les hacemos un acompañamiento, les enseñamos los principios espirituales para el gobierno, cómo prepararse, cómo hacer una estrategia. De hecho, hoy estamos orando, por ejemplo, por la provincia de Corrientes, donde hay elecciones provinciales y hay muchos cristianos que hoy son candidatos. Este año fueron ya elecciones provinciales en Misiones, en Jujuy, y había muchísimos hermanos que nosotros venimos ayudando de todos los partidos. Ustedes no se imaginan la cantidad de cristianos hoy involucrados, que están llegando a ser concejales en sus ciudades, que están llegando a ser legisladores y que pueden ahí llevar los principios de Dios, pero a un lugar de mucha influencia, un lugar donde se toman las decisiones. Entonces es la manera en la que nosotros entendemos que la iglesia también los tiene que preparar. Para que entiendan un poquito, por ejemplo, cuando uno ve un llamado en alguien, ¿qué hacemos los pastores? Decimos, yo te veo a vos que sos ahí creativo, que siempre tenés una canción en mente. Bueno, te voy a ayudar para que vos seas un músico. ¿Cuál es tu llamado ese? Bueno, prepárese vaya canción, vaya a un lugar donde pueda aprender la música, tanto la teoría como la actitud de levita. Entonces el pastor le
discierne cuál es su llamado y lo prepara. Y dice, vos la verdad, tenés un amor, un corazón de maestra, deberías ser maestra de escuela bíblica. Bueno, prepárate el LAPEN, ¿verdad? Y aprende todo. Y eso hacemos los pastores, y este tiene un corazón misionero, y este un evangelista. Y vamos buscando a dónde enviarlos, y el cuerpo de Cristo durante estos años, un vasito de agua, le agradecería. Ha creado muchas organizaciones que ayudan según el llamado, ¿sí? Entonces el que quiere ser pastor se entera, el que quiere ser músico, maestro, misionero. Pero ¿qué pasa si yo tengo un discípulo que me dice, pastora, yo siento de ser el próximo intendente de la ciudad? Yo quiero ser director de cultura, yo quiero ser el secretario de deportes, secretario de la juventud, yo quiero ser el presidente del centro de estudiantes de mi universidad, de mi facultad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ah? No, eso es del diablo. Quédate en tu casa haciendo otra cosa. Deja que los malos dirijan los sindicatos, las universidades, que dirijan ellos la política. Y la iglesia mucho tiempo hizo así. Aquellos que decían, yo siento un llamado de hacer esto, eran incomprendidos. Quizás no por malo, porque quizás los pastores no sabían cómo responderle. Y quiero estudiar abogacía. No, el ateísmo, el racionalismo ahí en la universidad, no se meta. ¿Cómo estudiaste abogacía? ¿Ah? Y lo que nos ha pasado es que hemos dejado mucho territorio al enemigo. ¿Dónde hay oscuridad? Donde no hay luz. ¿Qué dice Isaías capítulo 60? Mira que densas tinieblas cubren la tierra. Esa es la situación de hoy en el mundo. Pero cuando la luz de Cristo a través de nosotros llega a esos lugares, se empieza a iluminar. Fue así entonces de que en el año 2015 yo fui candidata por primera vez a legisladora provincial acá en Tucumán. En el 2019 volví a intentarlo y lo sigo intentando. Seguiré intentando porque al principio es medio difícil cambiar lo que es la cultura política, ¿sí? Y tiene que ver con algo de lo que les voy a hablar, de encontrar qué es lo que es justo delante de Dios, ¿sí? Muchas gracias. Y la gente me decía, pero ¿cómo puede ser que una pastora se involucre en la política? ¿Cuántos de esos todavía se hacen esa pregunta? Les voy a responder, así que está perfecto que tengan la pregunta, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Por qué no podría hacerlo? Si nosotros tenemos en la Biblia un José que fue gobernador de Egipto, pero Egipto no era una provincia así, que digamos Tucumán era el imperio de ese momento, el imperio más poderoso. Ustedes ven ahí todavía las pirámides, ¿verdad? Y todavía se hacen películas de los faraones, todo. Era el imperio más poderoso de ese momento de la historia y él fue gobernador de Egipto. Fue un hombre que tenía claramente un don profético, podía entender lo que iba a venir, discernimiento profético, interpretación de sueños, y Dios lo utilizó como un ministro de economía que luego llegó a ser gobernador de una potencia mundial, porque Dios quería bendecir a ese pueblo a través de él. Y vemos nosotros a Esther, ¿verdad? También una reina, una mujer de Dios llevada a un lugar de gobierno para impedir una gran matanza. ¿Sí? Podemos ver en la Biblia a Daniel, que era un asesor político. Si ustedes leen el profeta Daniel, además de ser profeta, era asesor político de 4 grandes emperadores, de Ciro, de Nabucodonosor, de Darío, de Belsasar. Fue un hombre que cambiaba los gobiernos y él seguía y estaba ahí puesto por Dios. Ustedes dirían, pero en Babilonia, lo peor en ese momento. Pero Dios dijo, en Babilonia voy a levantar un hombre justo, temeroso, para que pueda ser la voz profética en ese tiempo. Y pasaba el rey que pasaba, pero decía, a Daniel hay que escucharlo. Daniel es el hombre a quien Dios respalda y estaba puesto por Dios en ese momento. Podría seguirle contando muchas historias de hombres y mujeres de Dios. Nehemías llegó a ser gobernador de Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se movía también en ambos ámbitos, en la dimensión espiritual, en su llamado, pero también entendía que tenía que hacer una tarea puntualmente concreta en esa ciudad. Entonces Dios en este tiempo también está restaurando el gobierno a través de hombres y mujeres justos. Mire, esto no se trata de un partido, pero sí de hombres y mujeres que teman a Dios. Quiero leerles en la Biblia Isaías capítulo 59. Miren, esta mañana voy a enseñarles un principio, que es el principio de la justicia. Cuando Dios mira a una persona, una familia, una ciudad, alguien, el parámetro para medir de Dios se llama justicia.
Vieron de que nosotros tenemos el sistema métrico legal, el CIMEL en Argentina, y tenemos medidas de longitud, de capacidad, bueno, y uno mide. ¿Cuánto mide? 1,70 mido yo. Bueno, ¿cuánto pesa? No voy a decir. Y cuando Dios mire a alguien, dice la palabra que él tiene una plomada, los que son constructores saben. Entonces tiran la plomada para ver si no hay algo que se está desviando y pueden hacer una construcción de una manera perfecta, que no esté ladeado, dijo el tucumano, que no esté ladeado, se fija ahí. Ahora, cuando Dios mira, si ustedes ven Proverbio que dice el justo y el injusto, ¿sí? El justo y el impío, los justos, la tierra de los justos, los injustos. Dios cuando mira a una persona, una ciudad, su criterio es la justicia. Es más, la palabra nos dice que el trono del Señor, donde Él está sentado, es un trono de justicia. Léele usted la Biblia que yo, que dice, el Señor está sentado sobre un trono de justicia. Y a Dios lo que más le molesta entonces, como Él es justo, así como Dios es amor, Dios es Padre, Dios es justo, Dios le molesta la injusticia. Entonces ese es el criterio en el cual la iglesia para este tiempo donde Dios va a recuperar el gobierno tiene que moverse en un criterio de justicia. ¿Sí? Porque veamos cuáles son las consecuencias de la injusticia sobre una nación para que entendamos lo que hoy pasa en nuestro país, en nuestro continente, ¿verdad? En nuestra provincia. Isaías capítulo 59, Dios le empieza a explicar a Israel, y Israel le decía, Señor, ¿por qué estamos tan mal? ¿Te has olvidado de nosotros? Y Dios le dice, no es que yo me he olvidado, son sus pecados los que le han llevado a estar donde están. Miren ustedes que la gente, a mí me encanta viajar, he viajado mucho, dice, ¿cómo puede ser Argentina un país tan rico y tan mal administrado, tan pobre? Fíjese usted el ranking de países de niveles más altos de corrupción, siempre Argentina está en el top 10. Fíjese usted, las organizaciones que se dedican a hacer estas investigaciones, por ejemplo, la más respetable se llama Transparencia Internacional, hace el top 10, Argentina. Países con la pandemia peor administrada en tema de vacunación, Argentina. Países con sindicalistas más corruptos y más años en el poder, Argentina. Y empezamos y dice, pero ¿por qué una tierra tan hermosa? Tenemos ahí lo que otros países no tienen, puros campos, ríos hermosos, porque se ha gobernado con injusticia. Y miren las consecuencias de la injusticia. Lea conmigo Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división en vuestro Dios y vosotros. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están manchadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Lea conmigo el versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que fuere por ellas no conocerá la paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia, no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Si ustedes pueden leer todo el capítulo, Dios sigue explicando, dice, la situación en la que ustedes están, y esto es una palabra para Argentina, es a causa de sus propias injusticias, ¿sí? De sus propias iniquidades. La palabra más usada en todo este capítulo es la palabra injusticia. ¿Y qué hace el ciudadano común? Critica la injusticia que ve, pero en su propia vida lo practica. Y aquí lamentablemente la iglesia no es la excepción. Y la iglesia es la primera que tiene que caminar en justicia, en rectitud. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27 dice que Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y para presentársela a sí misma, dice, como la iglesia santa sin mancha. Es decir, que la primera, mire, Dios puede decir, el mundo puede estar en injusticia, pero mis hijos y mi iglesia no. Cualquiera tucumán puede pagar coima, un cristiano no puede pagar una coima. Cualquiera puede venderse por un bolsón, pero un cristiano no debería venderse por un bolsón. Cualquiera puede cobrar un plan injusto sin trabajarlo, pero un cristiano no debería porque es injusto.
Entonces, cuando el Señor dice, yo espero justicia, se refiere a justicia en todo. Si bien a mí me dice, mira, tengo 4 cubiertas, 2.000 pesos para vos. Yo sé que son robadas, no la puedo comprar porque ahí al participar de ese robo estoy siendo partícipe de lo que dice acá, la iniquidad. Y dice, la verdad se alejó de usted de la rectitud, del derecho, toda causa de sus propias injusticias. Mire, mi papá, que el Señor se lo llevó sorpresivamente el mes pasado, siempre decía esto. Dice, el sueño del tucumano, el sueño del argentino es ganar un montón de plata sin trabajar. Es como el cargo esperado. Vos tenés un contacto, ¿viste? Para que me den a mí, nombramiento, ¿cuánto? 50.000 pesos. ¿Qué hay que hacer? No, vos caes el 29, firmá planilla y chau. El sueño del argentino, la viveza criolla al máximo, si alguien pudiese elegir, lamentablemente eso es lo que quiere mucho. Y eso delante de Dios es injusto. Porque el Señor, la primera orden que le da a Abraham, le dice, vas a labrar la tierra. Vas a trabajar, porque lo que le da honra a nuestro Dios es que sus hijos trabajen más. El apóstol Pablo reta, dice, el que no trabaja y no da a su hijo es peor que ni un crédulo. Porque para el Señor, la palabra esfuerzo, trabajo, eso es justicia. Cuando los proverbios nos dicen, yo aborrezco la pesa adulterada, es decir, todo lo que sea injusto, ¿sí? Aquel que practica la injusticia, hay que hacer carnet de manejo. No, muchos dirían, yo tengo un amigo en la mano, dame 2.000 pesos, dame carnet, listo. Entonces cree que vivo, porque yo consigo el carnet que llamen por 2.000 pesos. Eso delante de Dios es injusto, hermano. Entonces, si nosotros vamos a decir que mal esta clase política, toda una manga de ladrones, en mi vida el criterio de justicia tiene que ser pleno, completo, en todo. En mi quehacer, en que yo no eludo los impuestos, en que yo digo la verdad, que yo no copio en un examen, que yo digo las cosas como son, que me hago cargo de mis errores, aunque eso signifique una multa, aunque signifique un trámite largo. Tenemos un hombre que no le ha dado el apellido a sus hijos y tiene que la mujer hacer un juicio de filiación y de alimento, eso es injusto. Por más cristiano que sea, pero si no lo mantiene a sus hijos, la palabra del Señor lo declara injusto. Mire, yo que trabajo en familia, el 90% de las consultas de las mujeres, ¿cómo hago para que él le pase alimento a mi hijo? ¿Y qué tiene que andar 1.000 días en tribunales para pedirle que por favor le dé para comer? Eso es injusto. Un hombre que no mantiene a sus hijos, ni siquiera los reconocidos, es injusto. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos, hermanos, a vivir en injusticia, Dios no puede bendecir una nación, Dios no puede bendecir una familia, que el dinero que ingresa es dinero injusto. Mire, mi papá eso nos ha enseñado muy claramente. Yo honro su vida y lo hacemos lo mismo con mi esposo. Y a nuestros propios discípulos le enseñamos, si usted cobra un dinero injusto, usted nunca va a poder prosperar. Usted no va a poder avanzar porque está atado a una injusticia. Es que a mí me obligan ahí con ese plan a cortar la ruta, que a mí me obligan. ¿Usted le parece que un hijo de Dios puede estar atado a un puntero que le obliga ahí por ese dinero a cortar la ruta? Jesús bendeciría a alguien que se ha entregado su libertad, que es lo más preciado que puede tener una persona, a cambio de ese tipo de cosas. Entonces, cuando nuestra nación se dice acá, que dice sus pies corren al mal, todo el tiempo están pensando en iniquidad, la gente ya está pensando cómo va a hacer trampa para las elecciones, cómo va a tergiversar este dinero, cómo va a conseguir más plata para comprar al otro. Eso delante de Dios. Por eso le digo, no se trata de un partido, sino de cómo se ha extendido, naturalizado y aceptado. Aún hay cristianos, bueno, roba pero hace algo. Son criterios que la iglesia ha empezado a aceptar y la palabra del Señor nos dice que son injustos. Y la palabra nos enseña que no puede haber verdad y rectitud ni paz si no hay justicia. ¿Saben por qué no hay paz? Porque no hay justicia. ¿Por qué son los enfrentamientos en la plaza? Porque hay familia que dice, a mí me ha matado mi familiar y el asesino está suelto. Eso es injusto. Entonces, por eso son las marchas. Y ahí la iglesia también, pocas veces he ido a las marchas. Yo me crié yendo a marcha. Ya me han dicho de todo, la zurda piquetera de la Anita Baloy que vive haciendo marcha, porque a mí me criaron que si hay una injusticia hay que ir a marchar por las mujeres desaparecidas, por las víctimas de trata, por los asesinos, por los hijos del poder, por las personas, por los hijos de las madres que mueren de empaco, por
hay que clamar, porque si Jesús estaría, clamaría contra esas injusticias, ¿verdad? ¿Por qué hay clamor? Porque hay injusticia. Imagínense que alguien diga, a mí me han asesinado a mi hijo y ahí está libre. Entonces, ¿qué genera la injusticia? Violencia. Pues dice, yo lo voy a matar, yo me voy a vengar. Y todos los males que tenemos hoy como sociedad, también por la corrupción, porque si alguien tiene plata, sale de la cárcel. Y el que no tiene plata, ¿sabe quiénes están en la cárcel ahí en Villa Urquiza? Es muy difícil que usted encuentre a alguien con plata. Y no es que todos los delincuentes son pobres. ¿Qué pasa? Que el que comete un delito pero tiene dinero sale, el que comete un delito y no tiene dinero se queda. Entonces eso también es injusto, ¿sí? Mire, en toda nuestra vida tenemos que empezar a pensar bajo este criterio. Señor, esto que estoy haciendo, ¿es justo? A mí me ha tocado como pastora tener madres que venían, nosotros hacemos siempre, ¿cuál es su pedido de oración? Pase adelante y uno le ora. Yo quiero que ore por mi hijo. ¿Y qué le pasa a su hijo? Tiene ahí unos problemitas. Ah, ¿y qué tipo de problemitas? No, yo quiero que usted ore para que Dios me lo bendiga y se libre de algunas cosas malas que andan diciendo de él. Hete aquí que el hijo era delincuente, estaba preso en la comisaría, entonces tenía que dirimir si era culpable y lo llevaban a la cárcel si lo liberaba. Ahora, ¿Dios puede bendecir algo injusto? Si yo le oro, yo no lo puedo orar, yo bendigo, yo te digo, Señor, haz justicia. Que si es el responsable, pague la cuenta. Y si no es culpable, sea liberado. Pero a veces hasta queremos que Dios bendiga lo injusto. Bendígame esta nueva casita que he puesto. ¿Dónde la he puesto? Hay un terreno comido con todo el barrio usurpado. ¿Sabe qué divino está 10 por 30? Lo muentelado. Quiero que usted vaya a bendecir mi casa. Dios no puede bendecir algo que está nacido en la injusticia, ¿se entiende? Como persona que quiere que uno le pase acá al frente, le bendiga, y resulta que el amante, que no, ya la dejó vivir, mi mujer quiere que le bendiga el adulterio. Hermano, Dios no bendice las injusticias, porque Dios es justo, y Dios ama la justicia y aborrece la injusticia. Entonces, ¿quiénes son los primeros que debemos tener ese criterio de justicia y de verdad? La iglesia, sus hijos, porque nosotros somos los representantes de Dios acá en la tierra. Y si nosotros, sus hijos, empezamos a tener primero nosotros ese criterio de justicia, ese temor de Dios, ese temor reverente, esto no lo voy a hacer, está mal. Esto no me lo permite mi Señor. No, que vos la religión no es la religión, es mi temor a Dios, es mi amor a Dios. Cuando nosotros empezamos a ajustar todo esto y nos alineamos con Dios, hermanos, van a pasar cosas sobrenaturales en nuestra familia. Una familia que empieza a vivir en justicia será bendecida. Un matrimonio que empieza a vivir en justicia. Una familia que alinea, escuche, su economía a la justicia de Dios va a ser bendecida. Pero mientras esté colgado del cable, Dios no lo va a poder bendecir. Mientras esté colgado del medidor de afuera, Dios no puede bendecir esa injusticia. Dios es justo. ¿Y qué hacemos nosotros los tucumanos? El truquito ninja. El truquito ninja es, y dice Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Usted le puede hacer truquito ninja a la profesora, al jefe, a la mujer, al marido, al pastor. No, resulta que no he venido, estoy positivo, caso, estoy verso, está durmiendo en la casa. Le puede hacer, pero dice el Señor no puede ser burlado. Dios no, a Dios no le puede hacer truquito ninja. Entonces, si nosotros queremos, ¿cuántos quieren que Tucumán sea bendecido? Que Argentina deje de estar en los peores rankings. Yo anhelo eso, yo anhelo eso. Miren, nosotros en el año 2015 fuimos noticia nacional, ¿cuántos se acuerdan? 23 de agosto, el tucumanazo. El otro día el Facebook me sacaba, viste que te recuerda, urnas quemadas, patoterismo, acuchillamiento, plena democracia. Hermano, se tapa de todos los diarios el 24 de agosto del 2015. Vergüenza nacional. ¿Dónde? Tucumán. ¿Por qué? Porque se ha llevado todas estas prácticas injustas. Claro que también a la política, ¿cuánto pagaba? Todos esos arreglos, hermano. Dios, yo lo miro, no lo pienso, Jesús mira desde el cielo y dice, ¡ay Dios! ¿Cuándo de esto van a entender algunas cosas? Entonces, tenemos que cambiar. Tucumán necesita cambiar, no por un partido, por temor y amor al Señor. Argentina tiene que volverse a Dios por temor y amor al Señor. Y esto se va a construir con el tiempo. Pero ¿de quiénes el Señor espera primero? De nosotros. Vamos a leer, lea conmigo Mateo
5:13, para que entendamos esto del rol de la iglesia y de nosotros como cristianos. Amén. Mateo capítulo 5. Un versículo muy conocido. Vosotros sois la sal de la tierra. Justo me he traído la Reina Valera, pero está más linda la NBI. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisada, pisoteada por los hombres. Si usted tiene una sal y no sala, la tira, porque es como que tiene un azúcar que no endulza. Entonces Dios dice, ustedes son la sal, pero si no son sal, ¿qué terminan siendo? Pisoteada. Pisoteada. Hoy, lamentablemente, esa serie perversa de lo último que salió del reino es la iglesia pisoteada. Cuando a un pastor lo quieren comprar por 2 chapas, es la iglesia pisoteada. Cuando compran la voluntad de un cristiano, un voto por 1.000, 2.000 pesos, es la iglesia pisoteada. ¿Por qué? Porque dice, yo lo he puesto a ustedes para que sean la sal. ¿Saben qué hace la sal? Evita que algo se corrompa en este tiempo. La sal está diciendo era como tener una heladera, era evitar que se corrompa, que se pudra algo. La sal era mucho más importante incluso de lo que es hoy. Y dice, si la sal no sirve para lo que fue creada, va a terminar siendo pisoteada. Y cuando un hijo de Dios no cumple lo que el Señor le manda a hacer, es pisoteado, es ninguneado, la avasallan, le pasan por encima, nos maltratan, se burlan. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo cual fue creada para hacer. Mire, en su entorno, en su trabajo, todos pueden ser mentirosos. Usted no puede mentir, porque usted es un hijo de Dios. Todo, para acá, sí, todos van a, pero yo no. Mi papá siempre me decía, pero papá, todos salen a bailar. Vos sos una hija de Dios, vos sos diferente, no vas a ir. Pero papá, todos hacen tal cosa. Vos no, Ana, vos sos diferente, vos sos una hija de Dios. Y lo entendí desde niña, pero todos hacen eso, vos no. Porque entendí que nosotros, mira hermano, todos pueden correr hacia allá, pero si allá es injusto, yo voy hacia donde el Señor me envíe. Amén. No se trata de, pero sí todo lo hacen. Pastora, ¿qué va a decir de poner un terreno acá? Medio Tucumán se ha hecho en tierras fiscales. Entonces, como que Dios va a cambiar su criterio de justicia por lo que hace la mayoría. No es así, Dios no se mueve con mayoría, Dios no gobierna con los criterios humanos. Dios se fija con lo que es justo e injusto. Y ahora en época de elecciones, esta ya es mi tercera elección. Campaña en la que yo participo. Ahora yo soy precandidata a senadora nacional acompañando a Mariano Campero. Y tuve 2 otras participaciones en concursos públicos que no eran electivos, pero sí de concurso para la Defensoría Nacional en Niños, Niñas y Adolescentes y para Defensor del Pueblo en Tucumán. Sí entiendo más o menos lo que es haberme presentado. Sigo intentando, sigo teniendo fe. Pero he visto cada injusticia, hermano, cada cosa, pero mire, ¿sabe qué más me entristece? No del que no conoce de Dios, porque la palabra del Señor dice que no entiende muchas cosas, tiene el entendimiento entenebrecido. Pero ver cristianos, ver pastores y pastoras mezclados en las prácticas más corruptas, ahí me da a entender por qué Tucumán está como está. Ahí sí. Ahí sí, cuando yo ya vi la iglesia involucrada, la iglesia que es la única esperanza que le queda a una ciudad. Porque la iglesia es la reserva moral, es como decía aquí, para presentársela sin mancha, perfecta, con lino fino, resplandeciente, tiene que ser lo más pulcro, sin ningún tipo de injusticia, de perversión, de nada acá. Cuando esté así, es la reserva moral. Cuando la iglesia se pervierte, hermano, hay muy poca esperanza para esa ciudad. Pero yo creo que todavía hay una iglesia justa, santa, intachable, incorruptible en Tucumán y en Argentina. Solo que falta que se despierte, amén. Pero tenemos que empezar a nosotros juzgar estos criterios. Yo le voy a hablar como les hablo a mis propios discípulos. Yo los llevo a esta reflexión. Pastor, usted está en contra de todo porque lo que dan son de la contra de su partido. No, mi amor, porque si aún viniera alguien que a mí me diría que haga eso, yo sé que es injusto delante de Dios. Que se usen recursos públicos
para dárselo de manera particular. Mire, yo estoy estudiando mi tercera carrera, me mato trabajando, a los 20 años me recibí récord de mi carrera, siempre he trabajado, soy monotributista de profesión psicóloga, me dedico a eso. Y ver que alguien no trabaja y cobra lo mismo que yo, es una injusticia. Y dígame usted, capaz que te dice, yo soy albañil, trabajo 25 días al mes para apenas poder llegar. Y viene otro que le regala dinero de lo mismo que cobras vos, pero encima sacado de tus impuestos. Porque el dinero con el cual se hace la política injusta, hermano, no es que saque el candete y dice yo te doy un plan de 30.000 pesos. ¿De dónde sale ese dinero? De lo que usted y yo pagamos de impuestos. Entonces es muy fácil hacer generosidad con dinero ajeno. Cuando están sacándonos, nos están robando a todos, hermanos. Cuando alguien está ofreciendo dinero injusto, es nuestro dinero. El dinero que usted hace un esfuerzo para pagar la luz a fin de mes, pero están trabajando para la injusticia. Entonces debemos volver a esto. Y si ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada. Ahora bien, voy a dar un buen ejemplo y vamos a buscar Romanos capítulo 8, para que no digan que todo es malo. No, hay esperanza todavía. Lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 21. Esta es la esperanza que queda. La esperanza no es solo un partido o un candidato. Puede haber gente, obviamente, de bien y nuestro. Mire, cuando usted esté en el cuarto oscuro, pídale discernimiento al Espíritu Santo para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo les decía, ayer estaba en una charla de conciencia ciudadana que damos. En el cuarto oscuro solo lo ve Dios, ¿o no? Algunos todavía dudan porque le han hecho, creen que en la cámara oculta más o menos que va a ver. Yo voy a saber, no, el puntero va a saber si usted vota o no vota. Mire al nivel de manipulación que hemos llegado, que la gente cree que ese dirigente es como Dios que está ahí, que va a saber qué ha puesto. Yo lo he visto, él me ha respondido, no, pastora, yo la quiero a usted, me encanta lo que hace. Ojalá tengamos a alguien como usted. Pero yo tengo un compromiso con mi dirigente. Pero él no va a saber lo que vos estás haciendo en el cuarto oscuro. No, van a averiguar, me van a quitar todo. Pastor, usted no sabe. Qué triste, hermano. Qué lamentable. Ahora, ahí está solo Dios. Así que cuando está solo Dios, debemos pensar en qué es lo que Dios le parece justo. Amén. Mire lo que dice y queda como esperanza. Me encanta esta palabra. Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice, queda aún una esperanza de que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, una palabra poquito conocida, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la única esperanza para salir de la corrupción? Que los hijos de Dios se manifiesten. Que los hijos de Dios, en todo lugar, una persona que diga, esto es justo, esto es injusto, esto está bien, esto no está bien. Amén. Que podamos manifestar, porque dice acá, queda aún firme esta esperanza, dice en el versículo 20. O sea, ¿cuál es la esperanza? La gente está esperando que todos quizá pueden hacer algo mal, pero nosotros hacemos las cosas bien. Todos engañan, nosotros, yo me mantengo en fidelidad en mi matrimonio. Yo me mantengo en temor al Señor. Yo vivo en justicia. ¿Sabe qué? Encima es más difícil vivir en justicia porque es más fácil hacer las cosas mal. Es más fácil, está todo más a mano, es más barato y es más caro hacer las cosas bien. Pregúntele a cualquiera que tenga un vehículo. La BTV, el seguro, esto, aquello, más caro. Sí, es más caro porque Jesús ya lo dijo. Hay un camino ancho y espacioso que lleva a la muerte. Y hay uno angostito, bien difícil, pero ese te lleva a la vida. Siempre vivir en justicia es más difícil. Hacer las cosas bien, si yo laburar de a 6 de la mañana, volver a las 8 de la noche es más difícil. Pero Jesús ya lo anticipó. Ese te lleva a la vida. No es que lo más fácil, pero es más fácil. Claro que es más fácil. Y es más fácil pecar que vivir en santidad. Obviamente es más fácil mentir que decir la verdad. Pero Jesús nos seguía por lo que es más fácil. El Señor nos dice que hay un camino estrecho, pero nos lleva a la vida, hermano. Y esa es la esperanza. Dice que la creación, y podemos decir que Tucumán, que Argentina, será libertada de la esclavitud de la corrupción para alcanzar así la gloriosa libertad. Gracias, pastor.
de los hijos de Dios. Ahora, para que uno pueda libertar a otro, ¿cómo tiene que estar? Libre, libre para poder. Y yo pensaba, tengo miles de ideas en mi cabeza. Nosotros cantamos la canción que de seguro la cantan acá, libre para correr, libre para danzar, y después esta nueva de Barak, soy libre. Ahora mire, más que libre para cantar y danzar está perfecto, pero también libre para elegir, hermano, libre para vivir, libre para votar, porque usted puede cantar una canción acá y después va y se hace esclavo de un puntero, hermano, no le sirve de nada bailar aquí, si después su voluntad está presa de uno que lo amenaza. Yo te voy a sacar la asignación, yo te voy a quitar el trabajo, yo te voy a hacer que te saque la beca. No, mire, la libertad es algo grandioso que el Señor nos ha dado. Y dice Gálatas capítulo 4, ustedes ya han sido liberados, cuando habla de Agar, entonces no vuelvan otra vez a los mismos prácticas de donde ustedes ya han sido libres. Y cuando uno es libre, hermano, ¿sabe por qué yo estoy libre acá? Porque yo no le debo nada a nadie. Las veces que perdí mis elecciones las perdí con honor, ¿sí? Y puedo tener la libertad de hablar y no le debo ni a ningún partido, ni a ningún dirigente, nada. He ganado con el sudor de mi frente, con el laburo de mi esposo, de mi familia, con mi profesión, con lo que el Señor nos ha permitido prosperar. Y eso te da una libertad tremenda. Cuando alguien dice, yo soy libre, hermano, y Dios lo que tengo me ha provisto el Señor, y tengo un trabajo y es digno y vivo libre, feliz, camino por la calle con la frente en alto, me investigan en AFIP, en ANSE, estoy libre. ¿Sabe la sensación de hermosa? Si yo estoy libre, estoy en justicia, es grandioso. Muy poco lo pueden hacer, pero a eso hemos sido llamados. A que usted diga, a ver, ¿puedo preguntar un par de cosas sobre tu vida? Sí, no tengo problema. Pregunta de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, pregunta de mi trabajo, pregunta de lo que hago. Cuando alguien está en libertad, hermano, es hermoso el sentimiento de libertad. Amén, de poder decir estoy en justicia. Miren, en Tucumán se han visto los casos más tristes, los que son más grandes sabrán. ¿Se acuerdan cuando se descubrieron que muchos títulos de la Facultad de Abogacía de la Facultad de Derecho eran comprados? Y se empezaron a dar cuenta, había abogados que en realidad nunca habían estudiado, médicos. Sí, esas cosas solamente pueden pasar acá, que alguien diga comprar un título, pero porque está instaurado esto, hermano, que es una potestad espiritual detrás de la corrupción. Amén. Pero ¿cómo se la va a vencer? Con justicia, hermano, con luz, con verdad, aún desde las cosas simples. Si alguien acá es estudiante, las chicas que las veo jóvenes, voy a ser honesto en mis estudios. La nota que me saque, me hago cargo. El día ausente, pero vos pones presente. No estuve ausente, estuve ausente. Estuve presente, va al trabajo, voy a decir que estoy, que estoy enfermo. No, mire, resulta acá, no voy a mentir. Y si usted hace un pacto con Dios de empezar a vivir en justicia en todas las áreas de su vida, mire, hermano, cosas gloriosas van a empezar a suceder. ¿Por qué? Porque la luz va a ser contagiosa, hermano. Como dice Mateo capítulo 5, una luz se la pone en un lugar alto para que ilumine a todos los que están, dice, en esa casa. Y para que, dice, los que no conocen de Dios vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Entonces queda esta esperanza, amén, de que a través de los hijos de Dios la creación va a ser liberada. Yo tengo esa esperanza porque veo en todo el país, Dios me ha permitido viajar a las 24 provincias, a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ver que hay una iglesia así con amor al Señor, que vive en justicia, que está luchando contra el sistema para mantenerse bien, para hacer las cosas bien, para vivir en justicia, en honestidad, hermano, y esa es la esperanza que el Señor tiene. Y yo sé que acá también en Tucumán hay esas personas, pero quizá como fuimos minoría nos quedamos callados, no nos animamos a decir, pero es tiempo de levantar la voz. Donde hay injusticia, hable, reclame, lleve la luz de Cristo. No tema porque sabe que el Señor lo va a respaldar. Es como yo estoy solo contra todo este demonio de la corrupción. No estamos solos, Dios está de nuestro lado. Y miren, cada proyecto que yo me he involucrado, siempre somos como David contra Goliat. Poquito, chiquito, inexperto, pero si el Señor estaba del lado de David, Dios hizo que él pueda vencer contra Goliat. Este proyecto en el que nosotros estamos, que es un partido cristiano nuevo que hemos formado, que se llama Uno, una nueva oportunidad, lo estamos haciendo con el pastor Walter Gione, quizá le conocen, es pastor de la provincia de Santa Fe, viene de familias de pastores y él es diputado de su provincia.
pastor Walter Gione es presidente del Partido 1, yo soy vicepresidenta, estamos con todo un equipo de cristianos de todo el país. Hemos fundado un partido con bases cristianas, pero es abierto, personas también no cristianas pueden hacerlo, pero los impulsores somos cristianos y creemos en que, aunque sea, como estamos diciendo, diferentes en estos criterios frente a toda una estructura que está como institucionalizar la corrupción, que con pequeñas prácticas justas, honestas, sostenidas en el tiempo, vamos a poder marcar la diferencia. Amén. Y que este es el tiempo donde los justos puedan orar por justos, pero también acompañar y apoyar a los justos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando seguramente usted escuchó el versículo que está en Proverbios capítulo 22, que dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Cuántos le escucharon esa palabra? ¿Ah? Pero cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Bueno, pero nosotros oramos por los justos, pero votamos por los injustos. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ¿sabe cómo se ganan las elecciones? Mire, mi hermana está siendo candidata en Corrientes a concejal en su ciudad, pastora también. Y le pasa lo mismo que me ha pasado a mí. La gente dice, pastora, me encanta usted, ¿cómo no es concejal de la ciudad? Pero yo tengo otro compromiso político. Entonces dice, lloro, pero no te voto. ¿Y cómo uno gana las elecciones? Hay una cajita, ustedes saben así, marroncita, que tiene un loguito acá y tiene una ranurita. Y te dan un sobrecito, vos metes un papelito. Y después cuando se abre la caja se cuenta y dice, para este. No, para este todo le han orado. Bueno, pero usted tiene 2 papelitos, usted tiene 50 papelitos. ¿Ah? Entonces, ¿quién gana? El que tiene más papelitos dentro de la urna, que se llama voto. Entonces, así, hermano, a mí me lo han dicho en la cara un montón. Y, pastora, lloro por usted. Perdón, pero no la voto. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener justos gobernando? Si lloro, pero apoyo al impío. Ese que es narco, ese que es puntero, este que ha vendido la provincia, hermano. Ahí que el Señor, yo no me voy a dar nombre, que el Espíritu Santo le guíe, porque esto yo estoy convencida, no es de una elección. Ya fui candidata, seré ahora, ganaré, no ganaré, pero lo seguiremos haciendo. Pero seguiré predicando acerca de la justicia, hermano, hasta que la iglesia se despierte y entienda. Entienda, porque esto hay que llevarlo a los jueces, esto hay que llevarlo a lo legislativo, al ejecutivo, en todo lugar, que se ore por los justos, pero que se los acompañe con el voto a los justos. Porque si no, no vamos a poder tener cristianos en el gobierno. Todos quieren tenerlo, pero alguien los tiene que votar para que lleguen. ¿Sabe usted un dato? En Tucumán nosotros tenemos 49 legisladores provinciales. ¿Cuántos sabían eso? Tic, 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 tic. Lo que llama la legislatura de Tucumán tiene 49 legisladores. ¿Cuántos de esos son cristianos? Pregunten en el aire, ya. Si usted conoce uno, me lo presenta para que yo lo conozca. Ahora, somos los cristianos evangélicos el 20% de Argentina, el 20% de Tucumán. En Argentina vendrían a ser eso 8 millones de argentinos. Hay solo 2 diputados cristianos evangélicos en la Cámara de Diputados y en el Senado ninguno. ¿Dónde están los representantes de ese 20%? ¿Dónde están los representantes cristianos en nuestra legislatura? Vamos a luchar para que los pastores tengan sindicatos, tengan una protección social, para que las iglesias tengan libertad, para que no sean perseguidas por lo que predican. ¿Dónde están? No los tenemos. No tenemos concejales cristianos, no tenemos jueces cristianos. No tenemos directores, ministros, no los tenemos, hermanos, porque hemos orado por los justos, pero hemos votado a los injustos. Si no, la ecuación no te da. Digo, pero si oramos siempre, Señor, levanta. Esther, Daniel, ya me la sé de memoria esa oración. Pero después, cuando viene el justo, no, hermana, perdón. Entonces, es tiempo de alinear lo que pensamos con lo que decimos. Si vamos a orar por los justos, vamos a acompañar para que los justos lleguen. Amén. Y qué hermoso sería lo que sucede en otras partes, ¿verdad? Donde ya han llegado cristianos al gobierno. El caso que les contaba, el pastor Walter Gione, que es diputado de su provincia, los proyectos que ha hecho. Mire, el que hizo la investigación para los 500 millones destinados a misoprostol fue él.
Él está en la comisión de investigación también de Vicentín, que era la empresa que quería ser expropiada. El que pidió el permiso para que se abran las iglesias, porque funcionaban los boliches, los bares, y no funcionaba la iglesia en Santa Fe, fue el diputado. Miren, lo importante es que tener un diputado cristiano. Y así le podría contar un montón de ejemplos, donde hay un hombre y una mujer de Dios, pueden ser la llave, pueden ser el que abre la puerta, puede ser el que lleve los reclamos de la iglesia, sus necesidades, también represente sus derechos en esos lugares tan importantes. Amén. Así que quería terminar leyendo Isaías capítulo 60, porque les leí el 59 y es medio, la pastora venía nadó con un caño, pero miren de bien que termina la historia, ¿sí? Porque la historia no termina con el diablo a la cabeza, hermano. La historia no termina con el mal ganando, la historia no termina con la corrupción gobernando, porque Dios es más poderoso que los corruptos, que los narcos, que los mentirosos. Dios está sentado en el trono, reina y gobierna, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros lo que le servimos sabemos que Él va a restaurar y va a recuperar la tierra como originalmente le pertenece. Amén. Entonces mire conmigo de glorioso lo que dice acá. Y ahora sí pueden venir los músicos. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ya ha nacido sobre ti. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Yo, si usted entendiera esta palabra, le daría un aplauso al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por lo que Él va a hacer, hermano. Por lo que Él va a hacer. Mire, ¿qué dice? Y levántese de paso, levántese. Porque dice acá, levántate. Quiere decir que la iglesia quizás estaba medio apagada, medio bajita, medio sentada, medio caída o dormida. Pero esta palabra profética dice, levántate y resplandece. Es como que vos digas, tenés la luz, pero no la tenía prendida. Porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Sobre quién es? Diga, sobre mí. Sobre usted Dios va a manifestar su gloria. Sobre usted Dios va a manifestar la luz. No esperemos que otro venga. Que otros. No, usted, hermano, donde está. Usted lleva la luz, lleva la justicia. Dios tiene esperanza en usted, hermano. Y dice acá, porque habrá densas tinieblas, hermano. Habrá, pero nosotros no somos parte de las tinieblas. No participen de las obras de las tinieblas, dice el apóstol en el libro de Efesios. No sean ni cómplices ni partícipes. Que el Señor nos dé este temor. Y voy a orar al Señor para que despierte, no solo en esta congregación, en toda la iglesia de Tucumán y de Argentina, un temor reverente. Amén. Por Él, para decir, no seremos parte de este sistema corrupto. No seremos parte de las tinieblas. Yo voy a obrar en justicia, en rectitud. Amén. ¿Por qué? Porque dice acá que las naciones luego serán iluminadas por nuestra luz y también los reyes. Ahí habla de los gobernantes, hermano. Es un tiempo donde Dios va a restaurar, amén, el gobierno a través de sus hijos, de los justos, pero para eso se necesita un despertar en la iglesia. Amén. Cierre ahí sus ojos, amada iglesia. Padre Celestial, clamamos en esta mañana tu nombre, Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre que ha vencido, el nombre que obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el infierno, sobre Satanás, Señor. Y parados en esa victoria, hoy te invocamos, Señor, y te pedimos, despierta a tu iglesia, despierta a tus hijos, Señor, aquellos que temen tu nombre, aquellos que te aman. Señor, levanta una iglesia sabia, entendida en los tiempos, que no se postra, que no se arrodilla ante este sistema corrupto. Señor, levanta una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Señor, que viva en justicia, en rectitud. En esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por las injusticias que hemos permitido en nuestra vida. Perdona por las injusticias en nuestra casa, Señor, en nuestra economía. Perdona por la injusticia en nuestras obras, en lo que hicimos, Señor, y límpianos. Levanta, Señor, una iglesia santa, que no se mezcla, Señor, que teme tu nombre, que puede levantar en alto tu nombre también con sus hechos, con la luz, Señor, que brilla. Señor, restaura el gobierno de los justos. Señor, te pedimos, Señor, que tú respaldes, Señor, a cada proyecto que ha sido nacido en tu corazón, Señor.
para que los justos puedan recuperar el gobierno. Señor, quita la venda de tus hijos, de aquellos que todavía son, Señor, población cautiva, cautiva del miedo, cautiva de las amenazas, cautivo, Señor, de los que manipulan las voluntades de las personas a través de la mala política. Libra a tus hijos, rompe, Señor, las cadenas, las ataduras que todavía atan en prácticas impías, Señor. Que tú libres a tus hijos, que tú despiertes una iglesia, Señor, que ama la justicia y que empiece a aborrecer eso, a cortar todo lazo de impiedad y de injusticia con el cual están atados, Señor. Te pido por la iglesia en Tucumán, por los pastores de Tucumán, por esta casa, Señor, por la iglesia que hoy nos recibe, Señor, para que tú traigas un despertar espiritual, un avivamiento. Y declaramos esta palabra en Romanos, que queda todavía una esperanza, que la creación ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.